No sola, no solamente por el hecho de pues tener la oportunidad de impartir el tema, sino porque eh, la oración es una parte muy importante para todo cristiano y no está de más estarla estudiando constantemente de lo que qué es la oración, por qué es tan importante la oración. Y pues gracias a los hermanos Trejo que me invitaron, también a nuestro hermano pastor Ramón Ruiz y a todos ustedes que me dan la oportunidad de compartirles este mensaje. Vamos a orar antes de comenzar y si podemos pues inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta hermosa bendición que nos das de iniciar este día santo, este día tuyo, bendito Señor, en el cual nos ofreces descanso, bendito Padre, y nos ofreces, bendito Señor, aprender más de ti, bendito Padre. Gracias por el cuidado que tuviste de nosotros durante toda esta semana, bendito Señor. Y en esta noche, bendito Señor, te pedimos que no sea mi boca la que hable, sino seas tú a través de mí, en la cual podamos ver la importancia de que es de estar orando y tener comunicación constante contigo, bendito Señor. Permite que cada uno de los que nos está escuchando en esta noche sea bendecido a través de estas palabras, bendito Señor, y que la oración venga a ser un hermoso hábito en nuestra vida cristiana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Amén. Primero que nada, vamos a ver lo que dice el diccionario, lo que significa orar o la oración. Y dice es ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios para agradecer o pedir algún favor. Esto es lo que dice el diccionario. Eh, en otros diccionarios que estuve viendo también hablaba sobre repeticiones de oraciones, pero sabemos que eso no es lo que nuestro Dios pide y quiere de nosotros. En la oración normalmente debemos o debe de haber 4 elementos que son muy importantes, que es primero la adoración o la exaltación a nuestro Dios, la confesión y acción de gracias, y después súplica, si es que la oración por la cual estamos comunicándonos con nuestro Dios es para pedirle. Normalmente las oraciones son ya sea para agradecer o para pedirle a nuestro Dios algo. Y dentro de la oración del agradecimiento podemos también, tanto en el agradecimiento como en la súplica, podemos hacer intercesión por nuestros hermanos. Dice, nuestro Señor Jesucristo nos sugiere que estemos en constante oración. Según Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo lo que se pide o todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. La oración es una disciplina muy importante, hermanos, que todo cristiano debe practicar. A través de ella podemos acercarnos al Padre para adorarle, podemos también conocer al Padre. Fui a una conferencia en donde el predicador decía, no puedes tú amar a alguien que no conoces. ¿Y cómo puedes conocer a Dios para así amarle? Una es en constante comunicación con Él, que es la oración, y estar siempre al pendiente de lo que Él quiere hablarnos, que es a través de su palabra y a través de las predicaciones. Dice, con la oración podemos presentarle pues nuestras gratitudes o pedirle ayuda. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de lo que es la oración en hombres y mujeres de fe y cómo se acercaron a Dios y cuáles fueron sus oraciones. Pero en esta específica noche vamos a ver la oración que casi la mayoría de los cristianos tiene en su mente, en su corazón y también en sus casas. Muchos tienen el cuadro del Padre Nuestro en sus casas y debemos de reconocer que es una hermosa oración, pero también es una oración eh, que tiene muchísimas cosas que aportar a nuestra vida,
No es solamente una simple oración en la que se lee y está muy bonita, sino nos da un ejemplo de cómo debemos de orar y otra tiene que ser una retroanálisis de nuestra vida. Y se los voy a leer, está en Mateo 6, 9 al 15, y dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonas a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonas a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Muy bonito el Padre Nuestro. Y también lo hemos escuchado en cantos. Pero si nos ponemos a analizar exactamente lo que les dije en los puntos que debe tener una oración, que es la adoración a nuestro Dios o exaltación del nombre de nuestro Dios, pues el Mateo 6, 9 al 15, cuando menciona a nuestro Padre y que santificado sea su nombre, pues estamos adorándole, estamos exaltándole su nombre. En esta parte de la adoración de nuestro Señor Jesucristo podemos ver pues la adoración de nuestro Padre y que la presencia de Dios y su Espíritu Santo y Jesús pues están ahí con nosotros. Cuando dice venga a nosotros tu reino o venga tu reino, cuando nuestro Padre nuestro Señor Jesucristo, perdón, inició su ministerio, Él nos hizo saber en Mateo 4:17 que al recomendar que se arrepintieran, dijo que el reino de los cielos se había acercado a nosotros y era por medio de Él. Y dice, porque lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Dice, hágase su voluntad. Ah, pidiéndole con fe, pues debemos reconocer que la voluntad de nuestro Dios es perfecta. Podemos recibir lo que pedimos o puede que no recibamos lo que pedimos, pero lo que recibimos de parte de nuestro Dios es bueno. En Lucas 22:42, el mismo Señor nos enseña que debemos querer que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas y sobre todo en lo que le pedimos y no la nuestra. Cuando estaba pidiéndole que si era posible pasar lo que le iba a suceder, él le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y también podemos ver en Romanos que dice que la voluntad de Dios es perfecta. Danos hoy nuestro pan cotidiano. En Filipenses 4:19 dice, así que Dios nos proveerá todo lo que necesiten conforme a la gloriosa riqueza que tiene nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, tanto en lo físico, que es el pan y todo lo demás que necesitamos para sustentarnos, nuestro Dios nos lo puede proveer, pero también el alimento espiritual. Y se perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Creo que es esta una área, hermanos, en donde la mayoría de nosotros tenemos un poco de dificultad. Y la mayoría de nosotros decimos, es que no siento perdonarle. Es que, es que siento que el daño que se me hizo es muy grande, que siento que eh, es difícil perdonar. Y en una ocasión también escuché a alguien que dijo, es que no puedes entender que constantemente te estén ofendiendo, que constantemente te estén poniendo a un lado e ignorando. ¿Y no acaso a veces eso es lo que hacemos con nuestro Dios? Nosotros constantemente, voluntaria o involuntariamente le ofendemos, constantemente voluntaria o involuntariamente le ignoramos. Estaba leyendo un libro que se llama
los ateístas cristianos modernos. Y cuando leí el título yo me quedé, ateísta cristiano, pues que no, un ateo es una persona que no cree en Dios. Pues este libro dice que muchos de nosotros, cristianos, vivimos como que existe Dios los sábados o los viernes, sábados, domingos o días de culto, pero en la semana actuamos como si Dios no existiera. Y que una de nuestras fallas en las cuales actuamos como si Dios no existiera es en el del perdonar. Porque cuando nosotros le fallamos a Dios y queremos que Dios nos perdone y buscamos a toda costa su perdón, pero cuando nos toca a nosotros perdonar, no sentimos que debemos de hacerlo porque la ofensa ha sido muy grande. Pero Dios sí debe de sentir el perdonarnos porque nuestras ofensas ante nuestros ojos tal vez son pequeñitas comparadas a lo que se nos ha hecho. Eh, el apóstol Pablo nos recomienda en Colosenses 3, 13 y 14, dice, soportándose los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, no es una opción, hermanos. El perdonar no es una opción. El perdonar es algo que debemos decidir hacer. Es una decisión. Yo decido ya no ser más esclavo de la falta de perdón para que no haya una raíz de amargura en mi corazón y por lo tanto esa raíz de amargura estorbe en el crecimiento que yo debo de tener en mi vida cristiana. Y sobre todas las cosas, dice Colosenses, vestidos de caridad, que es el vínculo perfecto. Nosotros queremos tener un vínculo hermoso y perfecto con nuestro Dios, también lo debemos de tener entre nosotros, hermanos. Entonces decidamos, así como hemos cantado muchas veces esta oración o la hemos leído muchas veces, decidamos sinceramente perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y si hemos ofendido, nosotros también ir y buscar ese perdón. En la semana pasada me decía uno de los jóvenes, pero si yo pido perdón y la persona no me quiere perdonar, o sea, ¿qué puedo hacer? Y le decía yo, bueno, la palabra de Dios dice que tú pidas perdón, que tú dejes lo que estás haciendo y vayas y pidas perdón. Ya el trabajo de ser perdonado no ya es entre esa persona y Dios. Si tú fuiste sinceramente a pedir perdón, ya esa persona y Dios son los que tienen que trabajar en la decisión de perdonar. Tú ya decidiste pedir perdón, eso es algo bueno, porque estás confesando que cometiste un error, que faltaste. Y si tú ya viniste ante el Padre, ya le pediste perdón, ya quisiste entrar a cuentas con la otra persona, tú ya hiciste lo que debías de hacer y ahora vamos a orar por la persona que le hace falta tomar la decisión de liberarse de la falta de perdón. Y lo dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. También en la palabra de nuestro Dios podemos ver que se nos recomienda para liberarnos o tener libertad de la tentación es huir de ella. O sea, hermanos, no nos pongamos tampoco en lugares en donde tengamos la tentación ahí, porque el Satanás está presto. Satanás está nada más buscando su oportunidad en las áreas en las que nosotros tenemos áreas de oportunidades y nosotros debemos de reconocer y saber cuáles son y por lo tanto no ponernos en un lugar o en una posición en donde la tentación esté ahí y nosotros caigamos. Huyamos de ella, pero también pidámosle al Señor que nos ayude y pues también nos da armas y la oración es una de ellas. La oración nos fortalece, la oración nos acerca más a Dios y por lo tanto como nos acerca más a Dios, nuestro espíritu está fortalecido de tal forma que podemos fácilmente huir de la tentación y también hacerle, como dice también la palabra, a Satanás, pues huir y hacerle frente hasta cierta forma
porque hay algunas peleas que no son nuestras, hermano. Tampoco nos pongamos a querer porque yo oro mucho y porque en batallas que no son nuestras. Hay batallas que son de nuestro Dios y Jesucristo ya venció. Lo único que tenemos que hacer es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y pues esta hermosa oración, nuestro Señor Jesucristo la presentó ante los discípulos, porque en ese entonces los fariseos, que eran los líderes religiosos de esa época, les encantaba ponerse a orar en público. Y al ponerse a orar en público, eh, dentro de sus oraciones, se exaltaban a sí mismos. Y tenemos un ejemplo donde yo no hay gracias, Señor, porque yo no soy como ese hombre. Yo no soy como ese pecador. Yo soy diferente. Nuestra oración es una plática con nuestro Dios en el cual nos debemos de presentar tal y como somos. No le podemos mentir, hermanos. Muchas personas, cuando les he mencionado eso, me han dicho, bueno, pero es que no puedo yo llegar y decirle, Señor, soy un ladrón, perdóname. Claro que puedes llegar y presentarte porque Él ya sabe que eres un ladrón. Entonces solamente preséntate ante Dios tal y como eres. Reconoce su gran bondad hacia tu vida y también lo que Él tenga que perdonarte. Y tomando en cuenta, como ya lo mencioné antes, y tal vez estoy haciendo mucho énfasis en esto, del perdonar a los demás para que nosotros seamos perdonados, porque el mismo Jesús lo hizo énfasis, porque es una área en la vida del cristiano que no deberíamos de batallar, pero sin embargo lo hacemos porque estamos en un proceso de perfección, no somos perfectos. A mí se me ha dificultado en muchas ocasiones, en otras ocasiones sí me ha hecho fácil, pero en otras no se me ha hecho fácil. Y también en otras no se me hace fácil reconocer que yo fallé y venir y reconocerle a la persona, te fallé. Y sobre todo a Dios, te fallé. Pero la mejor forma en la cual puedes tú recibir ayuda y respuesta a lo que tú necesitas en tu vida espiritual es ser específico en lo que estás pidiendo. Dice nuestro Señor Jesucristo, no reciben lo que piden porque piden mal, porque no piden específicamente lo que deben de pedir. Y si tengo esa área de oportunidad en mi vida en donde la falta de perdón es una de ellas, en donde no busco la voluntad de Dios, entonces debo de ser específico y pedir, Señor, te pido que me ayudes a perdonar y te pido que me ayudes a aceptar tu voluntad. Porque debemos de estar bien conscientes cuando estamos platicando con nuestro Dios y diciéndole a nuestro Dios a través de la oración los anhelos de nuestro corazón, debemos de estar conscientes que sí los toma en cuenta, pero su voluntad al final es la que se va a cumplir. Y es donde también muchas veces batallamos en aceptar esa voluntad de nuestro Dios, porque no es exactamente lo que nosotros estábamos esperando. Y estaba yo escuchando una predicación en la semana o una pequeña reflexión en la semana de una de nuestras hermanas que la publicó en el Southwest District de las mujeres. Y ella decía que estaba enojada con Dios porque su mamá había muerto. O sea, ella esperaba que su mamá no muriera, pero su mamá murió. Entonces, eso le produjo amargura por un poquito prolongado de tiempo y eso la llevó a estar enojada con Dios y estar un poquito alejada de Dios, porque no aceptó la voluntad de Dios en ese momento. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros, el no aceptar la voluntad de Dios como perfecta, porque no la entendemos y muchas de las cosas que nuestro Dios hace en nuestra vida no las vamos a comprender en el momento. Ya después vamos a comprender por qué razones no recibimos lo que queríamos y por qué razones recibimos
lo que queríamos, pero de diferente forma. Y no debemos olvidarnos que para poder conocer a nuestro Dios debemos de estar en constante oración y constante comunicación con Él, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, para que la presencia de nuestro Dios esté en nuestra vida y para que nuestro Señor Jesús esté constantemente en el trono de nuestro corazón. Debemos de estar conectados a nuestro Dios en oración y escudriñando su palabra. Y ya por último, ya para terminar, hermanos, en una de las lecciones pasadas, que estuvimos viendo de las lecciones pasadas de la escuela sabática, decía que muchas personas tienen dificultad a orar. No las 3 oraciones que normalmente hacemos, que es al despertarnos dar gracias, la comida y dormir. Esas son las rapiditas, decía el libro, este es el libro de los jóvenes, por cierto. Decía, no las rapiditas, hermanos, no las rapiditas en de, gracias porque desperté, gracias por la comida, Señor, y ahora me voy a dormir, cuídame. Esas no, esas normalmente, lamentablemente, normalmente muchas veces las tenemos hasta bien memorizadas, pareciera rezo. Porque es así, gracias Padre por haberme despertado, bendíceme en este día, amén. Gracias por la comida, Señor, amén. Cuídame en esta noche, permíteme descansar, amén. Y eso no es lo que quiere nuestro Dios. Lo que quiere nuestro Dios es una plática. Y también quiere que tomemos tiempo durante el día eh, para estarnos comunicando con Él, para así empezar a tener un hábito. Cuando nosotros empezamos de niños a lavarnos nuestros dientes, nos tenían que decir, levántate, lávate los dientes. Ya no somos niños espirituales, hermanos. Ya muchos de nosotros tenemos varios años en la iglesia. Entonces la oración debería de ser así, un hermoso hábito que debemos de tener, de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. No solamente esas 3 oraciones, sino en un tiempo en el día, no en la semana nada más, 1 o 2 veces por semana, no, sino diario. Y algo que admiro que pues erróneamente lo hacen a su Dios. Tengo algunos amigos que son musulmanes que oran 3 veces al día, exactitos en la misma hora, hacia el mismo lugar, bien o mal, oran a su Dios. Y me dice uno de ellos, ¿cuántas veces oran ustedes los cristianos, aparte de la comida, despertarse y dormir? Le digo, bueno, yo no te puedo contestar por los demás, pero yo sí te puedo contestar por mí, por lo menos una vez. Y me dice así orgulloso, yo por lo menos oro 3 veces. Y eso que yo le oro al Dios equivocado, tú que le oras al Dios correcto, ¿no te da vergüenza decirme que solo una vez? Entonces eso se me quedó bien grabado, hermanos. Y no les puedo mentir y decir, no, oro 3 veces al día, eso es mentira, pero por lo menos estoy haciendo el hábito de 2. Y es porque así como tomo el celular para andar en el Facebook, WhatsApp y todas las redes sociales comunicándome con mis amigos y a veces hasta siento la necesidad de entrar para ver y comunicarme, así debería de sentir esa necesidad, ese anhelo y deseo de comunicarme con mi Dios, porque Él sí me puede contestar, Él sí puede hacer que algo de lo que me está pasando cambie. Él sí puede calmar la ansiedad que probablemente en el momento siento. Él sí puede hacer que las cosas pasen en tu vida. Entonces, hazte la oración un hábito y empieza con una oración pequeñita. Si se te hace muy difícil hacer una oración un poco larga, empieza con una oración pequeñita. Padre, aquí estoy. Tal vez no tengo mucho que decirte, pero tú me conoces. Quiero conocerte. Y empezar ahí y poco a poco, si se dan cuenta, poco a poco después con este hermoso hábito se les va a hacer una gran necesidad de comunicarse con el Padre y ya lo que vemos en el Padre nuestro va a venir
sencillito. Va a venir así, con suavidad, a ser un reflejo realmente de nuestra vida. Les deseo, hermanos, de todo corazón que tengan un hermoso sábado el día de mañana y que empecemos a hacer ese hábito de orar, porque es bueno y es parte de las recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Pablo para que seamos fortalecidos en nuestra fe. Muy bien. Muchas gracias, Yarim. Dios te bendiga. Gracias. Disfrutamos mucho la palabra, la enseñanza de esta noche, que ha tenido como base, hermanos, el conocido Padre Nuestro, dicho por nuestro Señor Jesucristo, y que representa la primera de las disciplinas espirituales, la disciplina de la oración. De ella depende todo lo demás. Por eso la Biblia, en muchos de sus versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos insta para que no descuidemos esta disciplina espiritual de la oración. Gracias, Yarim. Dios te bendiga.